Buenos días, hoy voy a compartir con ustedes la matutina correspondiente a hoy 18 de mayo que tiene por título Poder Santificador. El versículo de referencia se encuentra en Juan 17:17 y dice: Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cristo oró enseguida por sus discípulos para que no solamente fueran guardados del mal, sino fueran hechos buenos. La oración de Jesús por todos los suyos es: sean hechos santos. Hasta los discípulos deben orar pidiendo la gracia santificadora. La verdad que profesamos no será de ningún valor a menos que seamos santificados por ella. Mientras el error está imperando en forma tan notable en nuestro país, necesitamos conocer qué es la verdad, porque no podemos ser santificados por el error. Cuanto mejor entendamos la verdad tal como está en la palabra de Dios, tanto mejor sabremos cómo santificar nuestras vidas. Por la palabra de Dios. Aquí nos dice que la verdad que profesamos no nos servirá de nada a menos que ella santifique nuestras vidas. Y para que la palabra de Dios santifique nuestras vidas debemos orar, estudiarla, investigarla a profundo. Cristo nos dijo en su palabra: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces nosotros tenemos el deber de escudriñar, de leer la palabra, de orar sin cesar, para poder estar seguros de que estamos en la verdad. Estamos en este mundo como quienes están puestos a prueba, y Dios está probando, dándonos la oportunidad de obedecer su verdad. Es algo muy solemne vivir en esta época y no debiéramos estar satisfechos a menos que tuviéramos una conexión viviente con el Dios del cielo. Y deberíamos sentirnos responsables ante Él por cada día de nuestra vida. Hermano, la palabra nos dice que estamos puestos en este mundo a prueba, que Dios nos está probando a ver si somos capaces de obedecer, de guardar su palabra, de guardar sus mandamientos, que es la decisión nuestra cada día, de cada día que despertamos, darnos cuenta de elegir la verdad, de elegir vivir la palabra de Dios. Y dice también que no debemos vivir despreocupadamente como que nada pasa, de que debemos tener que cada día que pasa tenemos responsabilidades para con Dios, que cada día que pasa es un milagro, cada día que pasa debemos esforzarnos por alcanzar el ideal de Dios para nuestras vidas. Podremos oír muchas voces a nuestro alrededor que tratarán de alejarnos de la verdad, pero si tenemos la vista fija solamente en la gloria de Dios y estamos luchando por hacer su voluntad, oiremos su voz y sabremos que es la voz del buen pastor. A nuestro alrededor hay muchas voces, que nos hablan, tratando de desviarnos del buen camino, tratando de desviarnos de la senda correcta, de la senda que Dios ha trazado para nosotros. Pero si estamos atentos, si sabemos distinguir la voz del buen pastor, no nos extraviarán. Cristo nos dice en su palabra: yo soy el buen pastor, y mis ovejas mi voz oyen, y la mía la conocen. Entonces, si tenemos esa conexión vital con el cielo, reconoceremos al instante, reconoceremos la voz que nos habla, si es la de Cristo o si es la del enemigo. Es muy importante que entendamos la voz que nos habla. Hay tentaciones que vendrán a cada uno de nosotros. Todos tenemos temperamentos diferentes que vencer. ¿Y cómo sabremos que estamos haciendo su obra día tras día? Debemos mirarnos al espejo, la santa ley de Dios, y allí descubriremos los defectos de nuestros caracteres. Es algo muy difícil entenderse a sí mismo. Debemos examinar cuidadosamente si no hay algo que debe ser dejado a un lado, y después de que nos hayamos esforzado por poner el yo, nuestro precioso Salvador nos dará la ayuda que necesitamos para que seamos vencedores.
Aquí nos dice que es muy importante que escuchemos la voz que nos habla. ¿Ve? Porque vendrán tentaciones a nuestra vida tratando de desviarnos del camino. También nos dice que cada uno tenemos temperamentos diferentes que debemos vencer, defectos de carácter en nuestras vidas que debemos moldear a la semejanza de Cristo. Nos pregunta que cómo sabremos si estamos haciendo su voluntad día tras día. Para saber esto debemos de mirarnos al espejo, que es la santa ley de Dios, leyendo los preceptos de la palabra divina, poniéndolo por práctica y obra en nuestras vidas, sabremos que estamos haciendo su voluntad. Nos dice que es difícil examinarnos a nosotros mismos para encontrar esos defectos de carácter, pero mirando a Cristo, luchando a asemejarnos a Cristo, en Cristo nos mostrará cada defecto de carácter, cada problema que debemos dejar. Entonces cuando luchemos por dejar cada problema, Dios entonces nos dará la fuerza para vencer, ¿ves? Pero primero debemos hacer nuestra parte, debemos hacer el esfuerzo por vencer cada defecto de carácter, cada problema que tenemos en nuestras vidas, por tratar de mejorar. Y mi hermano termina diciendo la matutina: que Dios nos ayude a vencer por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. Entonces, mis hermanos, la palabra nos dice en Apocalipsis 14:12: esta es la paciencia de los santos, los que guardan la ley y tienen el testimonio de Jesús. Que Dios nos ayude a vencer, que Dios nos ayude a crecer en santificación cada día, que Dios nos ayude a deponer el yo, a vencer todo defecto de carácter, a ponernos en sus manos y a vivir la palabra de Dios, a tratar de hacer su voluntad cada día. Que Dios nos ayude a tener la vista puesta en su gloria cada día y a poder por obra cada uno de sus preceptos. Que Dios los bendiga es mi deseo y oración.